Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor le bendiga ricamente. Hoy, domingo 24 de mayo, tengo el placer, hermanos, de traer el sermón en esta mañana. Quiero mandarle un saludo a toda la iglesia del Maná de la Esperanza y a los hermanos también de la Veriana que siempre se conectan a las transmisiones. Y antes de empezar, hermanos, me gustaría tener una oración para que el Señor nos guíe y para que el Señor nos ilumine en esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias, Padre, porque todo lo que tú haces es perfecto. Señor, venimos ante ti en esta hora, Señor, como siervos humildes, Padre, humillados ante ti, Señor, queriendo exaltar y magnificar tu gloria, Señor. Recibe toda gloria y toda alabanza, Padre, de parte de tus hijos. Señor, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que prepare nuestros corazones. Padre, te pido, Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, Padre, quien hable, Señor, a través de este sermón. Y que podamos poner, Señor, estas verdades, Señor, en prácticas en nuestras vidas, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Sigue bendiciéndolos, sigue sustentándolos, Padre, porque tú eres fiel. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días nuevamente, hermanos, a los que se están conectando. Quiero pedirle perdón por la iluminación. Sé que no está muy iluminado el video o la transmisión. Lo que pasa es que se fue la luz desde la madrugada y no ha regresado, pero aquí estamos, gracias al Señor. Muy bien, hermanos, para empezar, acompáñenme por favor a nuestro texto de esta mañana. Nuestro texto lo tenemos en Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Nuestro sermón lleva como título, hermanos, términos y condiciones. Términos y condiciones. Bien, acompáñenme a leer el texto, hermanos. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa términos y condiciones? Aquí tengo una breve definición acerca de esta palabra y dice que los términos y condiciones son elementos que regulan la relación con el usuario respecto al acceso de los contenidos y de los servicios que se ponen a disposición de dicha empresa hacia sus usuarios. En otras palabras, hermanos, los términos y condiciones están en todos lados, todos estamos familiarizados con ellos. Por ejemplo, cuando vamos a contratar un servicio de cable, ¿verdad? La empresa nos da unos papeles para que nosotros revisemos cuáles son las políticas, qué es lo que incluye nuestro servicio y qué va a pasar si nosotros no obedecemos o no seguimos los parámetros, ¿verdad? Otro ejemplo también puede ser cuando usted contrata una empresa para que le dé minutos de celular, ¿verdad? La empresa le dice, bueno, tenemos tantos minutos, pero si te pasas, entonces tienes que pagar extra. Entonces es como para que nosotros veamos qué hemos de esperar, qué vamos a esperar con esta empresa. De igual manera,
hay términos y condiciones también para aquel muchacho que recibe una beca. Tengo entendido que el IFARU, aquel muchacho que le da una beca, en los términos y condiciones le dice que no puede trabajar, porque de lo contrario entonces la beca va a ser cancelada. Entonces el muchacho, antes de aceptar esta beca, él ya tiene claro lo que ha de esperar, él ya tiene claro lo que va a pasar, y él tiene entonces la decisión de escoger o no dicho beneficio. Bien, en nuestro texto, en Lucas 14, 25, 33, vemos que la multitud seguía a Cristo. Ya sabemos que la fama de Jesús en aquella región iba creciendo. Hacía muchos milagros y prodigios. Pero sin embargo me llama la atención que en el capítulo 25 dice, volviéndose les dijo, el Señor aquí está a punto de dejar en claro los términos y condiciones. Está a punto de decirle a las personas qué esperar. Él sabía que grandes multitudes le seguían. Él les dijo, bueno, ustedes quieren seguirme, ustedes tienen que saber todas estas cosas si ustedes quieren ser mis discípulos. Entonces todo aquel que quería ser discípulo del Señor tenía que aceptar lo que Él estaba a punto de decir en esa hora. Hoy en día, hermanos, hay muchos cristianos, muchos líderes, muchos pastores, quienes andan predicando unos términos muy diferentes a los que el Señor ya dejó establecido en su palabra. Prometen cosas del cristianismo que no es para nada lo que Jesús mencionó en su palabra. Es mi deseo, hermanos, que en esta mañana entonces ustedes me acompañen a ver cuáles son aquellos términos y condiciones que el Señor nos deja claro. El Señor habla muy claro. El Señor deja sentada qué debemos de esperar en esta vida. ¿Qué es lo peor que podemos esperar nosotros como cristianos? Bien, como primer punto, vamos a ver cuál es nuestra motivación. El versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Hermanos, recordemos que en el camino a Galilea la gente estaba impactada de todos los milagros que estaba haciendo el Señor. En Lucas, por ejemplo, en Lucas vemos cómo el Señor reprende los vientos recios y la tempestad mientras cruzaban de un lugar a otro. Y los discípulos que iban en la barca y la gente que iba en la barca se quedó totalmente asombrada. Ellos decían, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ellos estaban totalmente asombrados por las proezas que hacía Jesús. De igual forma, en Mateo capítulo 9, versículo 33, se nos narra cuando el Señor domina un demonio y la gente igualmente se maravillaba. Se nos dice en el versículo 33 que se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. En nuestro mismo capítulo de Lucas 14, al inicio del capítulo, vemos que Jesús sana a un hidrópico. En otras palabras, Jesús sana a una enfermedad que se caracteriza porque esta persona retiene líquido en alguna parte de su cuerpo. Y el Señor lo sana en el día de reposo. Y todas estas cosas se van acumulando y la fama de Jesús va creciendo. Y asimismo la gente se va amontonando a seguirle. Vamos para acá, vamos para allá. Y no olvidemos también el milagro de la alimentación a los 5,000, ¿verdad? Ese milagro debió hacer que la gente se quedara totalmente en shock, totalmente sorprendida. ¿Cómo es posible que de esto alcanzó para tanta multitud? Entonces esto hacía que la gente siguiera a Jesús. Pero mucha gente seguía a Jesús por los beneficios, por lo que pasaba, porque estaba la expectativa de qué iba a pasar, de qué otro milagro iba a acontecer. Su verdadera motivación no era seguirlo porque él era meramente el Mesías o porque él era meramente el Hijo de Dios. Ellos simplemente estaban en shock. Entonces muchos de esta gente que se nos narra aquí en el versículo 25, que dice grandes multitudes, muchas de estas multitudes quizás iban por emocionalismo, le emocionaba ver tantas cosas sucediendo. Otros quizás por su propio beneficio, ¿verdad? Quizás pensaban, sigámosle, quizás haga otro milagro de alimentación y podamos comer ahí nuevamente, ¿no? Otros quizás aún por un orgullo propio le seguían. Pero me gusta que el Señor se da la media vuelta y Él habla claro, hermanos. Mucha gente, hermanos, lamentablemente en las congregaciones hoy en día
no tienen la motivación correcta para seguir en el camino del cristianismo, para ser un discípulo. Mucha gente en la iglesia va por puro emocionalismo. Su motivación quizás es alcanzar prosperidad material. Su motivación quizá es el emocionalismo. Solamente ellos van a la vida cristiana porque se sienten bien con ellos mismos, se sienten justos, se sienten que son más buenos que los demás. Pero ¿cuál debe ser nuestra motivación, hermano? Nuestra motivación para seguir a Cristo, para seguir el camino del cristianismo, nuestra motivación debe ser Cristo y nada más. Aquel Cristo que dejó de ser Dios para hacerse hombre. Aquel Cristo que se encarnó. Él debe ser nuestra motivación, hermanos. Aquel Cristo que murió por nuestros pecados, aquel Cristo que nos amó siendo pecadores, aquel Cristo que se entregó perfectamente en sacrificio al Padre para salvar a sus escogidos. ¿Qué otra grande motivación vamos a necesitar, hermanos? Que el Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos esta mañana y que podamos darnos cuenta, hermanos, del valor de Cristo. Entonces, en el versículo 26, como punto número 2, vamos a ver las primeras condiciones que el Señor nos da. Y el Señor deja claro qué hemos de esperar si hemos de ser sus discípulos. En el versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando el Señor dice, si alguno viene a mí, aquí el Señor se está refiriendo claramente espiritualmente, a la manera espiritual. Aquel que viene espiritualmente a Él, podemos estar seguros que Él no le va a echar fuera. Él es fiel. Pero también nos dice que tenemos que aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también nuestra propia vida. ¿Qué significa esto que el Señor está diciendo? ¿Será que el Señor nos está mandando a aborrecer a nuestra familia sin motivo alguno? Es importante que veamos aquí cuál es el verdadero significado de lo que Jesús está diciendo. Seguramente esto no es lo que puede estar diciendo el Señor, porque se contradecería cuando nos dice que el segundo gran mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y nuestros prójimos claramente también son nuestros familiares. Pero para tener una respuesta, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 10, versículo 37. Aquí tenemos la respuesta de lo que el Señor nos quiere decir en este versículo. Mateo 10, versículo 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Lo que el Señor nos está diciendo es que lo principal en nuestra vida tiene que ser amarlo a Él. Cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor respondió muy claramente: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este debe ser el sentir en nosotros. Esto es lo que el Señor nos está intentando decir a nosotros ahorita mismo. Si ustedes quieren ser mis discípulos, no puede haber nada más importante en su vida que yo. Tenemos que estar dispuestos de amar al Señor más que a nuestros familiares. Me llama la atención que el Señor nos dice: tienen que amarme más a mí que a las cosas materiales, más que a su casa, más que a sus ahorros, más que a sus bienes. Porque inclusive la gente que no es cristiana sabe que la familia es mucho más importante que todas estas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor va más allá, nos exige más a nosotros como cristianos. El Señor nos dice: ni aún a ellos los puedes amar más que a mí. Entonces, hermanos, amemos al Señor para que podamos amar entonces correctamente a nuestros familiares. Si amamos más a nuestros familiares que al Señor, lamentablemente estamos haciendo de ellos un ídolo, hermanos. Y el Señor es muy claro cuando se trata de esto. Hay
Hay una frase, hermanos, que siempre decimos y me incluyo porque a veces también lo decimos, que el Señor debe ser primero en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, esa frase no me gusta mucho porque ponemos al Señor podemos comparar al Señor con otras cosas. Y el valor de Cristo, hermanos, es infinito. No se puede comparar absolutamente a nada. Si decimos que amamos a Dios primero que a nuestra familia, lo ponemos como en un sentido que Él puede competir. Y hermanos, el valor de Cristo es infinito, hermanos. No puede nada, absolutamente nada puede competir con el valor de Cristo. Amemos a Cristo con todo nuestro corazón. Pongámoslo a Él principalmente antes que cualquier cosa, hermanos. Bien, nuestro texto también dice, y aún también tenemos que aborrecer a nuestra propia vida. Aborrecer a nuestra propia vida, hermanos, no es más que negarnos a nuestros deseos carnales y pecaminosos impulsados por nuestra mala concupiscencia. Hermanos, cuando el Señor habla de aborrecer nuestra vida, es que el cristiano tiene que saber que seguirlo a Él implica muy seguramente que nuestros planes de vida van a cambiar por causa del Evangelio. Cuando estaba estudiando esto, me vino a la mente el testimonio del predicador inglés Martin Lloyd-Jones. Este señor era muy brillante en la medicina. Tanto así que se convirtió en el asistente del doctor de la Corona Real en Inglaterra. El doctor Martin Lloyd-Jones ya murió, sin embargo, después de haber estudiado medicina, el Señor lo llama a predicar su palabra. Y él deja todo eso. Negó los planes que él tenía. Quizás los planes que él tenía era convertirse en el doctor de la corona en vez de ser asistente, ahora iba a ser el principal. Quizás era abrir un hospital. Y así pasa hoy en día, hermano, con nosotros. Tenemos muchos planes, comenzamos a planear nuestra vida. Sin embargo, el Señor nos dice que tenemos que estar dispuestos a renunciar a todos esos planes por amor de su nombre. Eso significa negarnos a nosotros mismos. Es negarnos también al pecado que tanto le gusta a nuestra carne y perseguir la justicia y la piedad que tanto odia a nuestra carne. Hermano, es negarnos a nuestros placeres, a nuestro deleite en la carne. Es negarnos a todo eso con tal de agradar al Señor. Ahora, para hacer esto, hermanos, necesariamente tenemos que nacer de nuevo. Todo aquel que quiera seguir a Cristo, hermanos, si tú me estás escuchando en esta hora y no has seguido a Cristo, tienes que saber que tienes que arrepentirte de tus pecados y pedir misericordia al Señor y que te conceda el don del arrepentimiento por medio de su gracia. Él dice que todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Entonces, hermanos, para negarnos a nosotros mismos es necesario nacer de nuevo. Me gustaría hacer un punto aquí, hermanos, en este punto número 2, que muchas veces como cristianos pensamos que hay dos lados, ¿no? Lo que nos da felicidad y lo que le da la gloria a Dios. Un ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo. El Señor quiere que nos congreguemos, ¿cierto? Como hermanos, juntos. Entonces, la mayoría de las iglesias tienen culto de oración, ya sea miércoles o viernes, y es necesario que nosotros atendamos a estos cultos. Sin embargo, los miércoles también me gusta el basquetbol, digamos, y hay juegos de basquetbol por donde vivo todos los miércoles a la misma hora del culto. Y yo puedo pensar como cristiano, y muchas veces pensamos así, bueno, lo que verdaderamente me da felicidad yo creo que va a ser ir al juego de basquetbol. Pero sin embargo, yo soy cristiano y tengo que darle la gloria a Dios, así que voy a ir al culto de oración. Este es un pensamiento totalmente errado, hermano. Porque lo que nos da verdaderamente felicidad nunca está aparte de lo que le da la gloria a Dios. Como cristianos, hermanos, si escogemos lo que le da la gloria a Dios, eso es lo que verdaderamente nos va a traer felicidad en nuestras vidas. Entonces no pensemos más como haciendo sacrificios en nuestra vida de que si hacemos esto o lo otro,
pero ok, voy acá a la iglesia, pero en verdad creo que me daba más felicidad hacer lo otro. No, hermano, esa felicidad es pasajera, esa felicidad pasa, es momentánea, pero lo que verdaderamente satisface y llena al cristiano es hacer la gloria de Dios. Habiendo hablado todo esto, hermanos, de lo que el Señor nos manda en las primeras términos y condiciones que el Señor pone en su palabra, vemos que contrasta muy fuertemente con el evangelio que se es predicado hoy en día. Los términos y condiciones que ponen los evangelistas hoy en día, hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque no queremos cambiar el evangelio de Dios. Hoy en día las prédicas no parecen prédica, hermanos, parecen motivación. Ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Ven a Cristo y vas a vencer. Ven a Cristo y serás prosperado. Hermanos, ya hemos visto lo que el Señor está dejando claramente en su palabra. Él ya nos dijo que tenemos que esperar hasta lo peor. Entonces, ¿por qué predicar algo cristiano, algo contrario a lo que nuestro Jesús dijo? En una de estas supuestamente canciones llamadas cristianas de hoy en día, estaba viendo una letra ayer de esas canciones y decían que el cristiano no puede ser pobre, el cristiano no puede ser pobre. Hermanos, ¿es eso lo que vemos en la palabra del Señor? ¿Es eso lo que vemos reflejado en el Evangelio? Cuando este hombre quería seguir a Jesús y el Señor le deja en claro que los animales y las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, pero el Hijo de Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, hermano. Hermanos, vean que el evangelio que se predica hoy en día es totalmente contrario a lo que está en la palabra de Dios. Como tercer punto, sin dolor no hay ganancia. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz. ¿Qué es la cruz, hermanos? Hermanos, déjenme decirles que la cruz en aquel tiempo era el símbolo más grande de humillación para todo hombre. ¿Por qué? Los romanos tenían un dicho, no recuerdo ahorita mismo la palabra, pero sin embargo significaba que pobre hombre, mira, cargando su propia horca, es decir, cargando su propia madera donde lo iban a crucificar. ¡Qué humillación, hermano! Cargar el propio instrumento donde te iban a matar y cargarlo distancias lejanas. Eso era una humillación muy grande. Y también me parece asombroso que el Señor haya usado esta analogía, porque más adelante Él literalmente iba a cargar su cruz y iba a ser crucificado en ella. Entonces, cargar nuestra cruz, hermanos, no significa literalmente que ahora tenemos que construir una cruz y andar con ella, ¿no? Pero para responder a estas preguntas, ¿qué es la cruz hoy en día en la vida del creyente? Sería bueno recordar todo lo malo que pasó nuestro Señor Jesús mientras iba camino a esa cruz. Y eso, hermano, evidentemente nos dará la respuesta. Si podemos pensar brevemente qué fue lo que el Señor pasó en su camino hacia esa cruz, obviamente vamos a ver reproches. El Señor pasó muchas aflicciones. El Señor fue tentado muchas veces, padecimientos muchas veces, padecimiento físico, pobreza, como ya vimos en Mateo 8:20, vituperios, falsas calumnias. Al Señor le levantaban falsas calumnias por todos lados, menosprecio, y la lista, hermanos, puede seguir. Todo eso responde a la pregunta ¿qué es la cruz? Cuando el Señor nos manda a que en el versículo 27 a que llevemos su cruz, es que estemos dispuestos a pasar por todas esas cosas en nuestro camino como cristianos antes de llegar a la gloria eterna. En palabras de John Hill, puritano inglés, él dice que la cruz es también todo aquello lo que para nuestra carne es desagradable, hermanos. Es la cruz también. Sabemos que hemos sido regenerados, sin embargo, la carne aún está en nosotros, por lo que todo lo que le desagrada a la carne es una gran lucha para nosotros. El orar, el leer la palabra, es una gran lucha, hermanos. Pero tenemos que cargar esa cruz. Ahora, el Señor no solamente nos manda a cargar esta cruz, sino que dice, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
hay una acción en medio del sacrificio. No nos podemos quedar quietos con esta cruz. Ahora, si tú me estás escuchando, hermanos, y has visto que todo lo que implica ser cristiano, seguramente tú lo pensarías 2 veces, ¿verdad? Seguramente tú lo pensarías 2 veces, pero yo te respondería a ti: apresúrate y no dudes en seguirlo. Y si me preguntares por qué quería pasar por todas estas cosas, yo le respondería con Mateo 11:30. Vamos a Mateo 11:30 rápidamente. Mateo 11:30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos asegura que su yugo es fácil y su carga es ligera. Hermanos, las cargas y el yugo que tendrán en esta vida, si no deciden ser discípulos del Señor, va a ser mucho peor. Y no solo eso, sino que las consecuencias van a ser eternas. Hermanos, como cristianos podemos estar gozosos de que aquel Jesús que nos pide tomar esta cruz va a ser el mismo Jesús que nos va a dar la corona de gloria para reinar en aquel día final. Pero es necesario, hermanos, que primero carguemos nuestra cruz, así como nuestro Maestro lo hizo antes de llegar a la gloria. Como punto número 4 tenemos evaluando los costos. Versículo 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que los vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El Señor ahora aquí, hermanos, nos compara a todo aquel que va a elegir seguir el cristianismo como profesión de fe, como un hombre que piensa edificar un edificio o que piensa edificar una torre. Obviamente todo hombre que va a emprender semejante proyecto se va a sentar sabiamente, va a ver si tiene los recursos necesarios o no, va a ver hasta dónde le llega el presupuesto, qué materiales comprar, si de más calidad, si de menos calidad, todo esto para que al final él pueda culminar el proyecto. Así nos compara el Señor, hermanos, como eligiendo ser discípulos de Él. Si queremos ser discípulos de Él, tenemos que ver cuidadosamente lo que esto va a implicar. Ahora, me llama la atención que el Señor dice aquí que no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, entonces todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de Él. Hermanos, nuevamente esto nos lleva a evaluarnos a nosotros mismos. Aquel hermano que decide seguir a Jesús tiene que poner el cimiento y su confianza no en él mismo, no en sus fuerzas, sino en Cristo, ya que de esto depende si la obra va a poder terminarse o no. Muchos hombres hoy en día profesan el cristianismo, hermanos, pero su fundación está puesta en ellos mismos o en algún otro beneficio del cristianismo, ¿verdad? Pero eso puede traer consecuencias que al final él no va a poder terminar el camino del cristianismo. ¿Por qué? Porque nunca puso su confianza, nunca puso su cimiento en Cristo, sino que su confianza estaba puesta en Él mismo. Entonces, estos hermanos que ponen su confianza en ellos mismos, que buscan a Cristo por algún beneficio, son los que lamentablemente después de ciertos años abandonan la fe. Pero no quiere decir que estos hermanos ya fueron cristianos y ahora no lo son. No, hermanos, la palabra nos dice que estos hermanos nunca fueron verdaderamente cristianos. Puesto que hubieran sido cristianos verdaderamente, hubieran puesto su simiente en Cristo, aquel que nos da la fuerza y la gracia para seguir. Como punto número 5, tenemos evaluando los riesgos. 31 al 32. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ahora el Señor nos da otra analogía. Dice que el que quiere seguir a Cristo ahora se parece a un rey, evaluando estratégicamente si ir a la guerra o no. Obviamente un rey
antes de hacerle frente, antes de hacerle guerra a otro pueblo, a otra nación, él tiene que saber si tiene los armamentos necesarios, si tiene qué cantidad de soldados tiene para poder ganar la guerra. Nadie, ningún rey va a mandar, ¿verdad? Se va a ir a la guerra con su pueblo sabiendo que va a perder. Eso sería ilógico, sería no pensar. Entonces ahora el Señor nos está diciendo que el cristiano que decide ser su discípulo se parece a este rey. En un lado está un rey y podemos ponerlo como el cristiano que profesa ser discípulo de Jesús. En el otro lado está el príncipe de las tinieblas, Satanás, con todos sus demonios. Y aquí vemos una verdad, hermanos, que el Señor nos muestra claramente a través de toda la Biblia, que la vida cristiana es una guerra. ¿Acaso no lo es? Hemos visto cómo en Efesios y en Timoteo, esta es la analogía favorita de Pablo, ¿verdad? Él nos da las armaduras del cristiano, nos dice también que peleemos la buena batalla, porque así veía la vida cristiana Pablo, como una guerra. Y esto es una gran verdad, hermanos. Tenemos que resistir a Satanás. El cristiano está en guerra desde el mismo momento que el Señor lo salva. Tenemos que resistir a Satanás, tenemos que luchar con nuestra propia mala concupiscencia y con nuestra propia carne, con el mundo y sus influencias. Hermanos, apenas nos levantamos, oramos, hacemos nuestro devocional, si agarramos el celular, apenas pasamos las primeras 2 historias, ya sea en Facebook, en Instagram, en lo que sea, de una vez el diablo empieza a tentarnos con imágenes, con videos, con las influencias del mundo, con el pensamiento y la filosofía del mundo. Pero el cristiano tiene que resistir y tiene que soportar todas estas cosas por amor de Cristo. Entonces, hermanos, todo aquel que quiera enfilar su vida en las líneas de Cristo tiene que saber que esto es una realidad y está escrito en los términos y condiciones que el Señor ha dejado. Entonces, lamentablemente en esta historia que el Señor narra aquí, vemos que uno de los reyes dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Vimos que en un lado está un rey, es el cristiano. En el otro lado, el rey es Satanás. Sin embargo, aquellos que no ponen su confianza en Cristo y emprenden la vida del cristianismo y se encuentran que es una guerra espiritual y no pueden contra sus malas concupiscencias, contra los ataques, contra las tentaciones, y desisten y abandonan la fe, se ven como este rey que ni siquiera había llegado a la guerra y ya estaba firmando un contrato de paz con el otro rey. Asimismo, hermanos, así se ve todo aquel que abandona la profesión de Cristo o que rechaza a Cristo. ¿Cómo se ve? Se ve firmando los términos y condiciones con el mismo Satanás, con el mismo diablo, hermano, que seguramente solo tiene una línea. Esos términos y condiciones solo dicen algo: placer momentáneo y muerte eterna. No se dan cuenta, porque el diablo sí esconde los verdaderos términos y condiciones de seguir los placeres del mundo. Él no te dice que va a haber una muerte eterna. Él no te dice que vas a perecer eternamente, que hay un infierno. No, Él solamente te presenta los placeres momentáneos. Y aquí es donde caen todo aquel que rechaza a Cristo, todo aquel que abandona el camino de la fe. Firma los términos y condiciones con Satanás, sin saber que la muerte es eterna, luego de todos esos placeres. Como sexto punto, hermano, y como último punto, vamos a ver perdiendo todo para ganarlo todo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿cuál es el valor de todo lo que poseemos comparado con el valor de Cristo? ¿Acaso, hermano, no nos hemos dado cuenta de que si dejamos todo lo que tenemos en esta vida, si amamos más al Señor que a cualquier otra cosa, si nos negamos a nuestras propias pasiones, si vivimos para Él y morimos a nuestros deseos, estamos ganando mucho más que todas estas cosas juntas, hermanos? Hermanos, una vez más, que el Espíritu Santo nos muestre el valor infinito de Cristo comparado a todas estas cosas, hermanos. Ayer en el estudio de los hombres estudiamos a Job. Job
perdió absolutamente todo en términos humanos. Sin embargo, Job había ganado todo. Al final, él dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Job, al perder lo que el mundo llama todo, él a perder eso, ahora verdaderamente Job ganó todo. Vio a Cristo. A Job se le reveló una parte del infinito valor de Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, aquel que es Dios eterno, que siempre ha existido, Rey de reyes y Señor de señores, cuyos montes se derriten ante su presencia, aquel por quien fueron hechas todas las cosas y nada de lo que vemos subsiste si no es por su poder, aquel Cristo es el que vamos a ganar al final, hermanos. Pero es necesario que pasemos por todas estas tribulaciones. Vemos que ser un discípulo, hermanos, es un honor. ¿Por qué es un honor? El Señor quiere que evaluemos bien lo que cuesta, lo que significa ser llamados cristianos, ya que este es el más grande honor que un hombre se le puede dar en esta tierra. ¿Y por qué? Porque llevamos su nombre en nosotros, hermanos. Nos dicen cristianos, que viene de Cristo. Tenemos su nombre en nosotros. Por lo tanto, Él quiere que evaluemos bien lo que significa seguirle a Él. Somos representación suya. El Señor es celoso de todo aquel que decide seguirle. Y como buen líder, hermanos, ha dejado claro lo que hemos de esperar en su palabra. Desechemos entonces todas estas falsas promesas de evangelios falsos y cojamos nuestra cruz y sigámosle. Como conclusión y aplicación, hermanos, quiero decirles que la vida cristiana no es fácil. Hay muchas pruebas, dificultades, batallas, cansancios y quizás desilusiones temporales. Pero podemos estar gozosos y tranquilos a la misma vez, que aquel a quien seguimos es Dios mismo. Él es Dios y Él se va a encargar de darnos las armas necesarias y las fuerzas necesarias y todo aquello que necesitemos para perseverar en su camino. Él también lo ha prometido, hermanos. Todo aquel que verdaderamente ha sido salvo por la gracia de Dios va a perseverar en el camino de la fe. Él va a ir santificándonos progresivamente. Entonces también vemos, hermanos, que en su bendita providencia podemos descansar porque Él ha declarado de que todo lo que pase, ya sea bueno o malo a nuestros ojos, todo está dentro de su plan perfecto de amor y redención, para que cada día seamos conformados a la imagen suya. Entonces, hermanos, a donde quiera que vayamos, estemos seguros, seamos conscientes de presentar el Evangelio correctamente, sin alterarlo. Digamos sin miedo cuáles son los términos y condiciones que Cristo ha dejado en su palabra. Porque mientras más difícil y mientras más duro se escuchen estos términos y condiciones a los oídos de aquel que nos escucha, más va a brillar la figura proveedora y redentora de Cristo. Más va a brillar ese Salvador en todo esto, hermanos. Y para terminar, hermanos, ya aquellos hermanos cristianos, aquellos hermanos en la fe que han decidido seguir a Cristo, que han decidido soportar todas estas aflicciones por amor a su Señor. Comparto dos citas con ustedes. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Hebreos 10:23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él ha dicho, Él ha prometido regresar, y Él va a venir por su iglesia. Y nos va a llevar a ese futuro glorioso, donde vamos a reinar con Él. Dios le bendiga, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque te ha placido, Señor, revelarnos estas verdades en esta mañana, Señor. Iluminarnos con estas verdades, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser verdaderos cristianos, que nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos ayudes, Señor, que nos ayudes, Padre, a vivir
esta vida cristiana confiando en ti, no en nosotros mismos, Señor. Gracias, Padre, porque al mismo tiempo son muchas aflicciones, pero al mismo tiempo tenemos paz y seguridad de que tú, Señor, nos vas a ayudar en cada prueba, en cada situación que pasemos como cristianos, pues somos hijos tuyos, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, te pido que en esta hora, Señor, confortes y que esta palabra, Señor, sea como un bálsamo de alivio para aquellos hermanos, Señor, que se sienten atribulados por la situación presente, que estén pasando por momentos, Señor, de dificultad, Señor, que sea un bálsamo a sus corazones y a sus vidas, Señor. Padre, ábrele sus ojos espirituales para que puedan ver tu valor infinito, Señor. Gracias, mi Dios, por ese perfecto sacrificio en la cruz. Gracias por la salvación. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos y ayúdanos, Señor, a seguir viviendo para tu gloria y tu honra. Úsanos, Padre, en lo que tú desees para tu reino. Estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos a sufrir como tú sufriste, Señor, para que también, Señor, nos lleves a esa gloria eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por tu amor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.